Bienvenidos, bienvenidas a todos una vez más en nuestro club de lectura. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estéis escuchando. Y hoy tenemos con nosotros a Yausi Manuel Fernández y su libro Cada día cuenta. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí en el club de lectura La Ladrona de Libros. Y lo primero que nos gustaría saber es quién eres y a qué te dedicas realmente, o si te dedicas a vivir de los libros. Pues hola, encantado, es un placer estar aquí. Mi nombre es Yausi Manuel Fernández, aunque yo el resto del nombre no lo suelo usar mucho porque Yausi ya es bastante peculiar y bastante diferente. Así que nada, soy escritor, Cada día cuenta es uno de mis libros, tengo unos cuantos ya, este salió casi hace 8 años, es una novela. Y me dedico básicamente a mis libros. Yo estudié la carrera de psicología hace unos añitos, pero desde que terminé, yo había publicado mientras estaba en la carrera y desde que la terminé decidí que esto era lo que me gustaba, que quería intentarlo y aunque no es fácil y es una cosa bastante complicada y que tiene unos altibajos importantes. El COVID a mí, por ejemplo, me afectó bastante. Pues, pues yo aquí sigo luchando por mis libros y por dedicarme a ello y vivir de ello. Mm, perfecto. ¿Por qué decidiste escribir? Porque dices que ya en la carrera te dedicaste, ¿no?, a escribir un libro. ¿Por qué decidiste escribir el primer libro? ¿Y cuál fue? Pues mi primer libro fue uno que se llamaba El resurgir de la esperanza, que por cierto no lo recomiendo mucho, el pobre no era muy bueno. Lo escribí mientras estaba en el instituto, cuando tenía 16 años. Y bueno, el pobre se queda un poco cojo, no, me faltaba mucho por aprender, me faltaba mucho por recorrer, pero fue el punto de partida y siempre digo que ese libro fue lo que me permitió después convertirme un poco en lo que soy en lo que soy ahora. Pues bueno, de los errores se aprende y yo contando con ese he publicado 7 libros. Mm. Ese normalmente no lo suelo contar, o sea que digo 6, 7, 6, pero hay uno por ahí escondido. Y nada, aquí seguimos. Al final, yo creo que todos los escritores lo empezamos a hacer para desahogarnos, porque tenemos algo dentro que queremos sacar. Y ese fue mi caso. Yo no era un gran lector en aquel momento. Y el hecho de empezar a escribir me hizo darme cuenta de lo mucho que me faltaba y las herramientas que necesitaba para ello. Y es curiosa la relación de que a partir de que empecé a escribir, también me di cuenta de lo bonita que es la literatura y los libros, ¿no? Y ya nunca pude dejarlo. Una adicción creaste. Muy bien, hoy vamos a hablar de uno de tus libros que fue, bueno, el que, a ver, sí que vi varios cuando te conocí aquí en Barcelona, en el centro comercial La Maquinista, un día que, bueno, un sábado por la mañana que fui al FNAC allí bueno, a cotillar libros, que me gusta a mí cotillar libros de psicología, por si encuentro algo que me llama la atención. Y la verdad que me paré en el tuyo, en el Cada día cuenta, por el título. O sea, me atrajo por el título, me atrajo por la carátula y porque además, bueno, pensé, ¿no?, que pues igual es un libro de psicología, como me gusta a mí comprarme. Sin embargo, bueno, me comentaste que, bueno, que tus libros no son de psicología, pero el título este y el contenido sí que tiene que ver algo, y para eso entiendo que también, como estudiaste psicología, bueno,
ha reflejado algo, ¿no? De la psicología en este libro y en algún otro. Sí. Supongo que sí, la verdad que yo no soy demasiado consciente de eso porque al final son todo cosas que vas asimilando como persona y bueno, un psicólogo también es una persona que es un científico, pero que ha visto muchas situaciones y muchas experiencias y en realidad si eres una persona observadora de tu entorno, de las personas, de cómo se comportan y cómo reaccionan, pues yo creo que tienes mucho ganado también para escribir sobre ello. El libro es bastante curioso porque yo lo escribí, creo que en ese momento tenía 20 o 21 años y el argumento es de un hombre que, bueno, su mujer se separa de él y él emprende un viaje a Finlandia un poco para reencontrarse a sí mismo. Y ya pasan un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es curioso el haberme, que a veces me lo dicen, ¿no? El haberme atrevido a hablar de una separación con la edad que tenía, que evidentemente ahora, 8 años después casi, todavía no he vivido algo así. Pero supongo que sí, que el tema, el hecho de haber hecho una carrera así, pues me abrió la mente a ver esas cosas que a lo mejor uno no se fija habitualmente. Ujú. A ver, sí, precisamente, ¿no? Por el hecho de, a ver, quizás es más difícil, ¿no? El hecho de tener que contar la historia de algo que tú no has vivido. Y entonces, y hablar pues de ciertas cosas como por ejemplo pues la culpa, el enfrentarse a una nueva vida, bueno, lo que has comentado, ¿no? El buscar esa parte interior, bueno, el reencontrarse, que por lo que comentas, con la edad que tenías cuando lo escribiste, no entiendo que tú no te has ido a Finlandia, no, no te Bueno, has, te has- lo de la parte del viaje a Finlandia sí que la hice yo, ¿eh? ¿Sí? Fue, de hecho, casi todo lo que se cuenta en el libro sobre Finlandia, que, bueno, que va a Oulu, que es una ciudad, el chico, el protagonista se aloja en un edificio justo enfrente de la Universidad de Oulu. Todo eso fue tal cual. Ujú. El, el amigo astrofísico que trabaja allí, que es un desastre en su casa, tal cual. Yo tenía un amigo que tengo un amigo que es doctor en astrofísica y estuvo allí destinado varios años. Y bueno, me dijo, oye, pues tienes alojamiento gratis si vienes. ¿No? Y dije, vamos a probar, a ver. Pero claro, tu viaje fue más de placer, de aventura, ¿no? Una semanita en la que estuve allí un poco más de vacaciones y de turisteo, no tenía nada que ver con encontrarme a mí mismo, bueno, que nos estamos buscando nosotros mismos, eso es verdad, pero Ujú, no era la situación, la misma situación en absoluto. ujú. Ya, por eso, que no era la misma situación, pero bueno, te atreviste a hablar de culpa, te atreviste a hablar de enfrentarse, ¿no? A uno mismo y buscarse, ¿no? Que por eso me llamó el título de atención, o sea, me llamó la atención el título por el hecho de que cada día cuenta y que entiendo que el protagonista pues es la conclusión, ¿no? A la que llega. Sí, sí, de hecho es una frase que se dice en el libro una sola vez y fue un título muy difícil de escoger porque a mí me cuestan mucho los títulos. Estoy muy orgulloso de todos ellos al final, pero son algo muy difícil de elegir. Y yo creo que el mensaje final de este libro es que, hombre, a ver, hay muchos mensajes, ¿no? Pero una de las lecturas que tiene es que los días pasan y no vuelven. Ujú, Y bueno, pues ahí quise reflejarlo y creo que condensaba todo lo que yo quería transmitir. ujú. Perfecto.
También nos hablas de soledad, bueno, de que hay errores que no se pueden arreglar, ¿vale? Pero que bueno, los cometemos y entiendo que hay que vivir, ¿no? Con esos errores y aceptarlos, ¿vale? Porque a veces los errores ya no se pueden arreglar, pero sí que tienes que eliminar ese sentimiento de culpa para precisamente para poder vivir y para poder tener esa sensación de que cada día cuente, ¿eh? Porque el cada día cuenta para mí es positivo, es como hay que vivir a pesar de, ¿no? Sí, sí, yo creo que vivimos en una sociedad en la que últimamente se nos dice que somos capaces de conseguir cualquier cosa que nos propongamos, que tenemos que luchar, que todo depende de nosotros. Y eso está muy bien porque te vuelve la persona implicada en todo lo que haces, pero también tiene una segunda cara y es que, ¿qué pasa si no consigues lo que buscas, aunque sea lo que más deseabas, aunque lo intentes con todas tus fuerzas? ¿Qué pasa si no llegas ahí, a donde buscabas? Entonces aparece un sentimiento de culpa porque no lo has conseguido cuando a lo mejor no era algo que estuviera en tu mano. Y eso también un poco es lo que refleja esos sentimientos. En el caso del libro, es verdad que, bueno, el personaje va dando un poco palos de ciego, va intentando cosas para encontrarse, para volver a saber quién era, pero también es verdad que vivimos en una sociedad en la que a veces se nos imponen muchas cosas y muchas creencias de, oye, si no tienes tal trabajo o si no, pues, por ponerte en mi caso, si no vendes tantos libros es culpa tuya que no lo estás haciendo bien. O si no, es que tienes que hacer tal cosa. Y oye, las cosas no siempre salen como nosotros queremos. No podemos, no siempre podemos vivir donde nosotros queremos, tener el trabajo que nosotros queremos, y las cosas no siempre salen como nosotros buscamos. Entonces, una parte de la vida que yo creo que es muy importante es aprender a aceptar aquellas cosas que no podemos controlar. Y si no hacemos eso, vamos a vivir con un sentimiento de culpa y de frustración y de impotencia permanentemente que no vale la pena, no vale la pena. Y no es fácil aprender a aceptar eso, la verdad es que no. Ujú. Efectivamente, no es fácil porque lo que comentabas, ¿no? Que, bueno, y lo que comentábamos, que si has cometido errores o tienes unas expectativas, no se cumplen. Y entonces, bueno, y llega una cierta edad, ¿no? Que dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi vida? Entonces, bueno, entiendo, ¿no? Que el protagonista decidió, pues bueno, tirar todo o sea, bueno, tirarse a la aventura, cambiarse de país y decidir, pues encontrarse, bueno, de empezar a vivir quizás su vida, porque igual a lo mejor hasta ese momento no la había vivido, ¿vale? O sí, no lo sé. Ujú. Yo creo que es normal que a todos nos pase que a veces ponemos un piloto automático, por así decirlo, y nos dejamos que la vida nos lleve a donde ella considere. Tenemos una rutina, nuestro trabajo de lunes a viernes. Eso en mi caso no ocurre porque, porque soy escritor, así que mi vida es una locura constante. Pero, pero lo vivimos cada día y nos pasa a todos, que a veces hay que reconectar y decir, oye, eh, ¿realmente estoy decidiendo yo lo que tengo que hacer o estoy siguiendo una inercia que, que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando en mi propia vida? Y eso al final es lo que le ha pasado al protagonista, que él eh, no ha sido consciente de que eso, los días no vuelven, de que cada día cuenta y que tiene que cambiar. Y todo ese viaje pues es una excusa para él volver a reconectar consigo mismo y volver a encontrarse. Pero eso nos pasa a todos. Mm. No, no, efectivamente. A ver, porque es lo que dices, que el día a día te hace, bueno, llevar una rutina que al final
pasan los meses, pasan los años y dices, ¿y qué estoy haciendo, no? Pero, a ver, el libro entiendo que no es para hablarnos de desesperanza, sino es para darnos la otra visión, ¿no? Estamos hablando todo el rato de culpa, de sentimiento, pues de frustración, de no conseguir las expectativas, de una separación, pero realmente el protagonista se marcha para tener otra visión, ¿no? Y qué es lo que realmente encuentra allí y lo que también me ha gustado es el hecho bueno, de la gente, ¿no? Que conoce, que le da otra visión. No sé si quizás es lo que viviste tú cuando estuviste allí y conociste un poquito más a los habitantes de allí, o bueno, sí que es verdad que la sociedad y los que te rodean, pues si tienen otras costumbres o otra forma de vivir, pues te puede abrir, ¿no? Un poco los ojos y la mente. Sí, el libro también es un canto a la vida. Es decir, es verdad que estamos hablando de frustración y culpa y un montón de cosas súper negativas, pero no va solo de eso, también tiene una visión positiva porque él no deja de buscar y de intentar hacer lo correcto para sí mismo y para la gente que tiene a su alrededor, para su familia y, y en general para sí mismo. Entonces, yo creo que no podemos separar tampoco las partes negativas de esa culpa y esa rutina de el volver a llegar a ti mismo y a ser quien realmente quieres ser. Que esa es la cuestión, ¿no? No podemos separarlo porque es que siempre van a ir unidos. De hecho, a mí me ocurre mucho que en firmas de libros, en eventos, hay gente que me dice, oye, estoy buscando un libro para entretenerme, que no sea, yo no quiero pensar, yo lo que quiero es desconectar del mundo real. No es mi público, no es mi público, porque a mí me gusta mostrar las cosas como son en la realidad y la realidad tiene días muy bonitos y tiene días que a uno le apetece echarse en la cama y llorar un ratito, que está bien hacerlo de vez en cuando. Ujú. Que también vivimos en una época en la que, quizá ya no tanto, pero hubo una época de Mr. Wonderful a tope, en la que teníamos que ser felices corriendo, todo era bonito, todo era, mira, qué maravilloso es, corre, te pierdes la vida. Oye, también hay que pararse de vez en cuando a echarse una lloradita, que eso es muy sano y nos ayuda a todos porque lo necesitamos, estamos hechos para ese tipo de cosas. Si no vivimos las dos caras de la vida, al final algo va a explotar por uno de los dos lados. Efectivamente, sí, sí, sí. A ver, yo estoy de acuerdo, ¿no? Contigo en el hecho de que hay que vivir esa parte pues más negativa, ¿no? O esas circunstancias que no son agradables, pasen o no pase algo, ¿eh? O sea, porque a veces te levantas y estás triste, no sabes Sí, por qué, pero yo siempre digo que hay que estar triste y hay que tener sentimientos de rabia o de frustración porque eso te va a ayudar. Entonces, y lo que dices, ¿no? Llorar es bueno porque sacas todo al exterior y yo, como digo, y además se te limpian los ojos porque es bueno, las sí. lágrimas, así te ahorras porque no tienes que echarte las lágrimas artificiales. Siempre, yo es que trabajé en un centro de oftalmología y la de formación profesional, pues bueno, me viene, ¿no? Pero sí que es verdad que es necesario llorar, es necesario el vivir, ¿no? Estas situaciones, pues como el protagonista, pues bueno, que se separa y se marcha. Y lo que te comentaba, ¿no? El hecho de que también influye mucho en el protagonista la gente que le rodea, la gente que conoce allí. ¿Vale? Porque te has centrado en la gente de allí, entiendo que la gente que tenía antes, pues bueno, pero la gente de allí que le da otra visión, ¿no? Entonces,
Sí, sí. Él conoce a personas allí que le ayudan a cambiar esa visión que él tenía. A nivel real eso no pasó. Yo, de hecho, con finlandeses como tal, apenas traté en los supermercados y tal, porque es verdad que, vamos a ver, en todos sitios hay de todo, pero más allá del atendimiento de la típica educación, ¿no? Que son gente muy educada, pues tampoco te creas que los finlandeses son muy abiertos, y no te van por la calle y te van a abrazar. ¿No? Pero sí conocí a mucha gente que además hoy en día viven incluso aquí en Tenerife y los veo de vez en cuando. Que es una cosa curiosa porque Mm. alguna vez en alguna feria del libro me los he encontrado y claro, yo normalmente pues firmo los libros como escritor, pero nos hemos planteado, ¿tú puedes firmar el libro como personaje del libro? ¿Apareces en la novela? Y es una cosa muy curiosa. Y nada, respecto a los personajes, ya te digo que a nivel real, pues, sobre todo hay uno de los personajes más en Finlandia, no spoileamos, no vamos a destripar tampoco, bueno, no es por destripar, sino porque la gente luego no pierda el... Claro, no, el interés, no, no, claro. A ver, este club es para, bueno, conocerte un poquito, conocer algún detalle, pero que la gente se lo compre, o sea, se lo compre y lo lea. O sea Sí. que, sí, sí. Y en Finlandia, más allá incluso de los personajes, pues también pasaron cosas muy graciosas, o sea, yo me metí alguna pequeña hostia con la bici. eh, el piso de mi amigo, insisto en que era tal cual, o sea, él tenía dos tenedores, dos cuchillos y dos vasos porque no le hacía falta más, porque él estaba ahí y solo había cereales, leche y nunca comía allí, cosa que yo no me lo había imaginado así, ¿no? Pero claro, teníamos una cafetería en la universidad que era súper extraña porque era todo muy colorido, todos los edificios los pintan de unos colores muy raros. O sea, es como vamos a pintarlos rojo, amarillo, verde y lila. Un solo edificio. Cosa más rara. Pero sí, a mí la verdad es que me gustó mucho la experiencia y me pareció un sitio precioso. Además tiene unas playas, Oulu, tiene unas playas estupendas. No tuve valor ni para meter los pies en la arena, pero todo esto hay que tener en cuenta que tanto el libro como mi viaje real fue en verano. O sea que yo allí no vi la noche, ni el protagonista tampoco. Pero igualmente no estaba para meterse en la playa. Vale. Sí, no, no, claro, allí según en qué época vayas, o es todo de noche o es todo de día. O Sí, sea sí. que entonces Y un bar- la luz. Recuerdo Ujú, salir de un bar a las 10 de la mañana y era de día. No era un día, no era mediodía, pero era de día. ujú. Sí, 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 por eso. Nos has comentado que, bueno, que el libro no es parte de tu vida, ¿no? Que no refleja tu vida, pero ¿podría reflejar la vida de alguien que conoces? O, bueno, has cogido pinceladas de aquí y de allí para construir, ¿no? A este personaje ficticio. Sí. Sí, de hecho, la idea de todo el libro surgió un día que una amiga de mi madre estaba contando una situación que estaba viviendo y yo me quedé ahí con la mosca y dije, oye, ¿cómo será vivir eso? Y de ahí parten las ideas de los escritores, de un flash que te llega y dices, oye, qué tema tan interesante, ¿cómo...? No sé si vivir eso algún día, pero me gustaría saber cómo es ponerte en ese lugar. Y bueno, empecé a escribir la historia y poco a poco pues va saliendo. Yo creo que al final, cuando escribimos, lo hacemos desde nuestra experiencia y desde la gente que conocemos a nuestro alrededor. Mark, el protagonista, digamos que también es una extensión. Yo siempre digo que los personajes son una extensión,
un radical, un extremo de nuestra personalidad. Mark en el libro se presenta como un hombre que, que es muy soso, o sea, un protagonista que sobre todo al principio del libro es muy soso, no tiene ni idea de lo que está haciendo y a veces pues yo soy un tío muy soso a veces. También tengo un sentido del humor, como después se va viendo también de él cuando ya va un poco más así, que va teniendo un poquito más de sentido del humor. Pero bueno, siempre son extremos de nuestra personalidad y de ahí tiramos, ¿no? Mm, mm. Vale, muy bien, sí, sí. A ver, yo creo que es eso, ¿no? Que sacas ideas de aquí y de allí y luego, bueno, quizás reflejas, ¿no? Ciertas cosas de uno mismo que a lo mejor, bueno, pues necesitas sacar también o necesitas dejar plasmado, ¿no? Es como que el personaje, a ver, no es el autor, pero sí que el autor vive, ¿no? A través del personaje. Y lo que nos comentabas antes, que nos decías de esta persona que decía, no, quiero un libro que no me haga pensar. Entiendo que este libro sí te hace pensar mucho. ¿No? Y aunque no hayas vivido esa situación, ¿vale? Entiendo que es un libro para reflexionar, no para leerlo pues como si fuera un cómic, ¿no? Y pasar un rato, sino realmente es para reflexionar, para, bueno, sacar, como digo yo, ciertas góticas del libro y luego llevarlas a la práctica. A mí los libros me gustan mucho precisamente para esto, ¿no? Para aprender, ¿vale? Es como si el protagonista te enseñara y por lo tanto, pues bueno, es una forma de aprender, ¿no? Sí, Entiendo. Ujú. tanto lector como escritor, lo que me gusta de un libro es que me dé un vuelco, que me haga sentir lo que sea. O sea, puede ser, a mí me da igual si lloro, uno de mis libros preferidos es 1984, que a mí me dejó una semana como un zombie preguntándome qué había pasado con todo esto. Me dejó destrozado. Y eso es lo que me gusta a mí, que me haga sentir de lo que sea. Incluso reír, aunque sea sentir, pero risa. Y claro, como escritor también creo que se refleja eso. Mis libros hablan de la vida, tal como es. No creo que vaya a escribir nunca un libro que sea una novela policíaca de leer y tirar, que te haga pasar el rato y listo. Como mucho, a mí me gusta mucho variar como escritor. Me gusta hacer cosas distintas porque también soy así como lector. También me gusta leer cosas distintas. Me gusta la fantasía, me gusta el humor. Y un día, pues, quiero escribir una novela más de humor. Pero eso quiere decir que va a ser simplemente para entretener. Pues, en mi opinión, no. De hecho, lo que estoy escribiendo ahora es una novela que tiene una base muy humorística, muy graciosa, pero al mismo tiempo lo que quiero es que tenga un contenido emocional, que hable de personas y de lo que sentimos las personas, porque eso es lo que me interesa a mí. Así que al final, yo creo que una de las cosas, de las peores cosas que uno puede hacer como escritor es escribir algo que no le guste, que no le atrape a él. Y a veces, hoy en día sobre todo, y últimamente por los mundos en los que me estoy moviendo, nos dicen, bueno, es que tienes que escribir tal género porque es lo que se vende más, tienes que hacer las cosas, lo que tienes que hacer es escribir una saga porque eso es lo que lleva a que te compren el primero y después tal. Y yo ahí sí que soy súper tajante y digo, oye, es que yo escribo lo que quiero escribir. Y para mí, este es mi trabajo. Y eso tiene una parte también bastante negativa, porque te obliga un poco a que te tienes que sentar y hacer cosas, digamos que pierde un poco el sentido artístico, o eso es lo que parece. Pero es que yo me tomo un trabajo, la parte más de marketing, más de promoción, el escribir, intento no tomármelo como un trabajo, porque entonces, si hago las cosas porque estoy obligado a hacerlas,
Y si escribo las cosas porque se supone que así vendo más, ahí sí que creo que estaría perdido. Ujú. Claro, entiendo que, a ver, perdería, ese libro perdería como tu alma, ¿no? Perdería esa esencia que le quieres dejar al libro y al lector, ¿no? El que le pueda ayudar, ¿no? El que pueda reflexionar, que es lo que hemos estado comentando, que pueda, bueno, pues sacar ciertas cosas para poder ayudarse, ¿no? Un poquito a sí mismo. Ujú. Sí, también, a ver, yo tengo otro libro que se llama Crónicas de un escritor Mindundi, que es como un diario en el que cuento las cosas más absurdas que me han pasado en los viajes que he hecho para firmar libros. Y bueno, ese no es que sea un libro de solo entretenimiento, pero es una, al final, pues son anécdotas que a mí me han pasado y que de hecho yo iba escribiendo en redes sociales y decidí publicarlas al final. Con lo cual es un libro pues muy divertido, de cosas muy locas que me han pasado y digamos que está un poco fuera de ese estilo literario que suelo tener, pero porque yo también tengo mucho sentido del humor y como he dicho me gusta escribir cosas distintas. Pero a la hora de enfrentarme a una novela yo no concibo algo que no sea impactante, que sea puro entretenimiento. Ujú. Y ya que hablas de anécdotas, ¿alguna anécdota de este libro, cuando lo hiciste, cuando lo escribiste o cuando lo has publicitado? ¿Algo que nos puedas contar? Hombre, yo solo, como se ve, o sea, al final he publicado un libro de viajes haciendo promoción. En la parte de escritura, pues la verdad que pasan pocas cosas, ¿no? Porque uno está un poco más, más encerrado en casa escribiendo, pero luego en la parte de promoción, este libro, digamos que fue el primero con el que yo empecé a viajar y a promocionar. De hecho, en mi primera feria del libro de Madrid, que fue en 2015, si no recuerdo mal, pues solo fui con este libro. Ya había publicado algunos antes, pero esos no estaban, no podían estar en la feria del libro. Y, y bueno, viví cosas pues muy absurdas. En todos los años que he vivido, la verdad es que tengo unas anécdotas que son una locura y hasta cierto punto no son de todo creíbles, porque son tan bizarras que la gente no se las cree. Pero en mi primera feria del libro de Madrid, por ejemplo, yo me alquilé una habitación bastante cerquita del Retiro, además, que a priori pues, parecía estar bastante bien, era bastante barata. Y yo no sé si fue el primero o el segundo día, el pomo de mi habitación me lo cargué. Y claro, durante todos los días siguientes yo no podía ni cerrar la puerta. O sea, ya no es que en otros pisos en los que he estado, pues tienes a lo mejor una llave o tal, para que puedas tener una privacidad y una seguridad de que o no te van a entrar por la noche o al menos cuando te vas no te van a quitar las cosas, ¿no? Pues claro, me pasó que el primero o el segundo día me cargué el pomo y no tenía, o sea, yo lo que hacía era coger la maleta, que era bastante grande, y la ponía frente a la puerta y esa era toda la seguridad que yo tenía. Y claro, esa fue la primera y yo dije, venga, voy a seguir viajando, ¿qué más puede pasar? Ya. Pues Bueno, no te robaron, ¿no? No te robaron nada de la maleta ni nada, o sea que... no, yo mira que me he alojado en sitios extraños y en barrios un poco difíciles, tanto de Madrid como de Barcelona, y en los alojamientos nunca me han robado, salvo las cosas de la nevera. Así que tuve una experiencia en Oviedo en la que yo compraba salchichas y tal, y me robaban las salchichas. Y lo que Así, eso sí, pero bueno. bueno, Eso alguien que le gustaba y en vez de ir al súper, pues bueno, se lo facilitabas, o sea que... bueno, era una historia, la verdad que a veces en este tipo de alojamientos también aparece un montón de gente que no sabes quién es, porque son muchas habitaciones o lo que sea.
y entonces yo creo que era el novio de una de las chicas que vivía allí, que se creía que todo lo de la nevera y entonces mandaba todo lo que pillaba. Ah, ya, ya. Bueno, sí, sí, no, no, claro, al final todo tiene su explicación, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que las salchichas desaparecieron. Sí, sí, yo creo que era así, pero vamos, no tengo pruebas tampoco. Ya. Bueno. Una pregunta sobre la portada del libro que hemos estado hablando, ¿no? Porque a ver si la gente quiere comprar el libro, igual le choca, ¿no? El ver esta portada de aquí o ver otra portada que tienes. Pero bueno, la actual es esta. Y sí que hemos estado hablando antes el reflejo de esta portada, ¿no? Que quizás la anterior era como un poco más alegre, por decirlo así, pero que aquí quedaba reflejado esa parte más melancólica y esa parte más alegre, ¿no? Con las bicicletas. Sí, pasó, este libro tiene la historia de que, bueno, historia. En 2015 se publicó por una editorial de Granada y digamos que esa editorial después de unos años tuvo ciertos problemas y tal, entonces el catálogo que tenían hasta cierto punto, digamos que desapareció. Bueno, la verdad es que la historia es muy larga, pero vamos, que el resumen es que tuve que reeditar el libro y claro, la portada era de la editorial. Tanto la portada como la maqueta y tal era parte de la editorial, y aunque era una portada que a mí me gustaba mucho, que reflejaba, pues, como dices, una alegría, un cierto optimismo, era una portada que llamaba mucho la atención, así muy roja, si la ven por internet, pues, lo podrán comprobar. Pero pues bueno, tuve que cambiarla y quedó esta portada, que es una ilustración de una ilustradora que se llama Sheila Garpe, que es una portada que muestra un poco más esa dualidad, ¿no? De la vida. Quizá tiene un punto un poco más melancólico, pero al mismo tiempo también tiene un toque alegre. Entonces, quizá muestra un poco más la realidad del libro. Ujú, Y yo estoy súper contento con esta portada, la verdad que muy, muy orgulloso de que haya salido así. Intento que las ediciones de mis libros estén bastante cuidadas y adaptarme mucho al tipo de libro que es cada uno, porque nunca, nunca libros diferentes requieren las mismas cosas. Es decir, eh, yo tengo libros publicados que uno es de humor, otro pues la historia de una separación, otro a lo mejor es un poco más de amor, y creo que reflejar en la edición y en la portada que cada libro es único y es diferente, para mí es importante. ujú. Sí, a ver, claro, el libro, bueno, la portada tiene que tener, ¿no? Esa parte de diferencia, ¿no? Con otros libros y a lo mejor quizás si no hubiera tenido esta portada, yo igual ni me hubiera fijado en ella, ¿no? Porque la verdad que, bueno, cuando pasé y la vi, estaban, bueno, había tres libros que no me acuerdo de cuáles eran los otros dos. Yo a ti ni te vi, ¿vale? O sea, pasé por ahí y vi los libros y la verdad que me chocó el título, me chocó el aspecto, ¿no? de la portada, porque es lo que, bueno, quizás es eso, refleja, sin haberlo leído en ese momento, la introspección, ¿no? El querer, pues, conocerse a uno mismo, pero al mismo tiempo esa parte de alegría. Entonces, bueno, quizás fue un acierto, ¿no? Hacer el cambio, porque igual si no, pues ni me hubiera parado, hubiera continuado, me hubiera ido al apartado de psicología y ya ni te hubiera conocido. O sea, que me alegro, ¿no? De ese cambio de la portada. Ya, a ver, ya va quedando menos y sí que me gustaría, porque nos has comentado, ¿no? Que tienes otros libros y bueno, nos has hablado de un libro más de humor. El resto de libros, ¿de qué van? O sea, ¿qué nos puedes explicar un poquito?
porque, a ver, 6 libros son muchos libros, entonces, y nos has dicho que como que son diferentes, ¿no? O sea, no están todos enmarcados, pues como este, ¿no? Mm, de que cada día cuenta. Son como diferentes estilos, ¿no? Sí, todos, a ver, casi todos al menos comparten un estilo muy emocional, muy personal, pero lo que son las tramas son bastante diferentes. De hecho, a mí una de las cosas que me cuesta bastante es clasificarlo en un género, porque lo típico que te pregunta todo el mundo es ¿qué género es? ¿Es policíaco? ¿Es novela negra? ¿Es romántica? No, es narrativa contemporánea, como, no sé cómo llamarlo. Drama suena fatal. Todavía Ya, cuando es drama pasan cosas, ¿no? Bueno, pero en libros la palabra drama suena fatal. Entonces, cada uno yo creo que es bueno que se identifique por sí mismo. La biblioteca de Emma fue el libro anterior a este, que es una historia un poco más tierna, es de un anciano que cuenta cómo conoció a su mujer cuando era joven. Es una novela más cortita, además creo que tiene 140 páginas, pero es bonita de leer. Es una novela que además yo escribí con 18 años. Esta no es la primera, ¿vale? La primera de la que hablé al principio, digamos que la descarto. Esta es la primera de las decentes. Y bueno, La Biblioteca de Emma es un libro por el que al final mucha gente me conoció como escritor y me siento muy orgulloso del trabajo que hice para el momento en el que estaba. Luego tengo otro libro que también es de amor, pero con un tono un poco diferente, que se llama Dos palabras para enamorarte. Lo que pasa es que ese libro no está, tengo que reeditarlo porque la situación es la misma que con Cada día cuenta, pero con ese libro no he encontrado una portada con la que yo me sienta cómodo para reeditarlo. Entonces, tengo todavía, espero que a final de año ya esté reeditado, pero está todavía ahí en proceso. O sea que por ahora solo se puede conseguir en Kindle o de forma furtiva por ahí, que bueno, a veces pasa. Luego tengo uno que es de cartas, cartas que nunca envié, que es un libro bastante peculiar porque es como una recopilación de cartas que yo escribí a personas reales, la mayor parte, de amor, pero también de otros temas, está ilustrado. Es un libro así bastante peculiar, también muy íntimo, muy personal. Luego, como comenté, está Crónicas de un escritor Mindundi, que es un libro de humor, muy, en el que muchos escritores se sentirán identificados porque al final, pues, las cosas que nos pasan a escritores, sobre todo en firmas de libros y tal, pues si no eres, no sé, Joel Dicker o Ken Follett, pues seguro que te pasan esas cosas porque son muy así, ¿no? Y luego el último libro que he publicado se llama Melodías en el tiempo, que es una novela un poco más familiar. Es de un chico que hereda la casa de su abuelo, que vivía en La Palma, y cuando va a la casa empieza a descubrir un montón de cosas de su familia que no sabía. Es una novela con un punto más de misterio, porque él va un poco tirando del hilo, va descubriendo lo que vivieron sus abuelos y sobre todo su madre. Entonces es una historia un poco más familiar. ujú. Y ya está, ya he hecho la parte de promoción, de soltar la chapa, perdón. No, 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 no. Sí, a ver, la idea un poco también es que conozcan, ¿no? No, aparte de este libro, que es el que yo quiero presentar, pero bueno, que conozcan otros libros, ¿no? Que has podido escribir. ¿Y tienes en mente algún otro proyecto, aparte del que nos has dicho de reeditar uno de los libros? También nos has comentado que estabas escribiendo otro libro, ¿vale? Entonces, ¿son esos dos proyectos los que ahora tienes en mente o tienes más cosas, aparte de ir de visita a las ferias de libros, eso sí? Tengo más cosas, tengo más cosas. Ten en cuenta que al final, como escritor, tienes que trabajar mucho a largo plazo. Y además a mí me gusta tomarme las ediciones que hago con mucha calma. Yo no sé si lo hemos comentado antes, pero la mayor parte de mis libros ahora mismo son publicados por mí.
Singularidad, que es el sello que tiene este libro, es un sello mío. Y a mí me gusta hacer las cosas con calma y bien, despacito, pero con buena letra. Entonces, el libro que voy a sacar a final de año es la segunda parte de Crónicas de un escritor Mindundi, y ese ya está terminado desde hace meses. El libro va a tener algunas ilustraciones, entonces estoy trabajando en esa parte, pero de cara a que salga a final de año, y la reedición de Dos palabras para enamorarte, que espero que salga también este año, sí, pero bueno, es verdad que llevo 2 años diciendo eso, pero, pero bueno, espero que esté así. Y luego, lo que comentaba antes, que estoy en el proceso de escribir otra novela que tenga un componente un poco más de humor. Yo siempre digo que tengo mucho sentido del humor. A mí, todas mis novelas siempre tienen cositas así, bueno, toques más graciosos, pero esta novela quiero que sea un poquito más así, más divertida, aunque pues, lo que dije antes también, que no deja de ser una novela con un componente emocional bastante importante. Pero eso es lo que estoy escribiendo ahora, que si lo terminara este año, pues ya saldría para 2024 finales, si eso. Mm. Claro, es eso, que tenemos que trabajar con tiempo, calma y pensando a muy largo plazo. Vale, sí, claro, a ver, que lo que escribes siempre pensamos es, bueno, ya lo has escrito, pues ahora ya se publica y se vende tan, tan rápidamente. Entendemos que el proceso es un poco más largo, ¿no? Y más laborioso. Y sobre todo si editas tú o te lo autoeditas, ¿no? Entiendo que es complicado ese proceso. Sí. Sí, al final editar es coordinar un trabajo de un equipo más grande, eh, contratar a unos correctores para que el libro salga lo más pulido posible, maquetadores para que todo salga bien, una ilustración, un diseño de portada que sea acorde a lo que tú buscas, y todo eso es poner a mucha gente de acuerdo a hacer algo que tú quieres que salga como tú quieres, y a veces eso choca con la versión de ellos, porque, bueno, un corrector evidentemente tiene sus gustos, un ilustrador también tiene sus gustos, y tú dices, bueno, pero es que a mí me gustaría que tuviera esto, y el ilustrador te dice, pero es que eso no es correcto. Y tú, vale, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, todo ese proceso pues lleva meses de trabajo, y bueno, me gusta que sea con calma y que todos los que trabajemos en un proyecto acabemos satisfechos con lo que hemos hecho, porque si no, no tiene sentido esto, ¿no? Ujú. No, sí, claro, a ver, la cuestión es que es eso, que al tener que coordinar a tanta gente a veces es complicado y entiendo que tienes que ceder o no en según qué situaciones. A ver, hay que ceder por eso. ¿Has tenido alguna vez algún problema? Porque comentábamos antes de ponernos a grabar el tema de los títulos y demás. ¿Has tenido algún problema de darle título a algún libro? Sí, Así de decir, es que no lo puedo sacar porque, no sé, pues porque me dicen que ponga este título y a mí ese título no me gusta, ¿no? Y yo quiero otra cosa, pero no sé qué. de hecho, con mi última novela, al final se tituló Melodías en el tiempo, me pasé, pues no sé si 2 años con la novela casi terminada. Es verdad que esa novela sufrió un proceso muy largo de corrección porque la cambié muchísimas veces, a nivel de argumento y todo, no solo a nivel de estilo. Y el título siempre era provisional, estuvo 2 años el título provisional, y no me convencía y no me convencía, no me convencía, hasta que un día se me ocurrió el de Melodías en el Tiempo, y dije, este sí refleja todo lo que yo quiero para el libro. Normalmente es una cosa que a mí me cuesta mucho poner, y lo suelo hacer, no me suelo preocupar mucho por el título, la verdad. De hecho, con Melodías en el Tiempo, la carpeta que tengo donde guardo todos los archivos de ese libro tiene el título antiguo, ¿eh? Sí. Lo tuve con tanto que al final cambiarlo me daba pereza.
pero sí que eso pasa y con el libro que voy a sacar a final de año, la segunda parte de Crónicas de un escritor Mindundi, también he tenido mis cosas con el título, pero al final eh, creo que se va a llamar El Mindundi no tiene quien le escriba. Buen título, sí, sí. Por cierto, el título del otro que no, al final no le pusiste, ¿cuál era? Ya sácanos de dudas. El resurgir de la esperanza, Caballeros del Odio, uno. Me gusta más el de melodías. Era un intento de trilogía que se quedó a media, pero bueno, esas cosas. Vale, sí, sí. Bueno, me gusta más el título de melodías. Sí, a ver, porque sí que es verdad que, claro, a no ser que ya te sigan, ¿no? Y que ya te conozcan como autor, al final te fijas en un libro por la portada, por el título y sí que es verdad que, bueno, cuando ya conoces al autor, pues lo que te pueda contar sobre el libro, ¿no? Pero el primer gancho que tiene el lector es este, ¿no? El título. Y que a veces dices, qué acertado es el título, pero a veces cuesta, ¿no? Dices, ¿vale? Porque es lo que te he dicho, ¿no? El de cada día cuenta, a mí me atrajo por ese título. Entonces, a veces piensas, qué bonito, pero igual no ha sido tan rápido, ¿no? Ponerle ese título al libro. Pero bueno es lo que cuenta, ¿no? El que al final el libro y el título refleje un poco pues el contenido, ¿no? De la historia que cuentas. Ujú. Sí, en general hay gran parte del proceso de la creación de un libro que a lo mejor al escritor o al equipo que lo hace, me refiero a correctores y tal, que nos cuesta meses e incluso años y que luego alguien lo devora en un día. Y dices, hombre, ya, pero, hostia. Que dure un poco más, ¿no? Que te dure un poco más. Eso de la lectura rápida, hay veces que hay que parar y disfrutar un poquito. Yo la verdad que a mí me cuesta, a ver, no es que me cueste leer los libros, pero como sí que intento sacarles todo el jugo, la verdad que a veces pienso, lee ya de una vez, que no vas a acabar nunca el libro, ¿vale? Porque bueno, yo me lo voy marcando, que sé que no se pueden marcar los libros, pero bueno, yo me voy marcando libros, me voy marcando alguna frase, me voy marcando para poder sacar, ¿no? Bueno, pues la parte esa de psicología que luego pretendo llevar a mis clientes y en este caso a mis lectores, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que es necesario, ¿no? El leerse el libro y, bueno, el tomarse su tiempo, ¿no? No leérselo tan rápido porque os cuesta mucho el escribirlo. Así que, Hombre, yo siempre pienso que, igual que has dicho lo de marcar los libros y tal, yo soy una persona que particularmente tolero todo lo que cada uno quiera hacer con su libro y su forma de leer y no pasa nada. Hay gente que se pone muy loca con, vas a pintar el libro, ¿cómo vas a subrayar un libro? Oye, que cada uno haga lo que considere, yo no lo hago, pero tampoco me voy a poner hecho una furia porque alguien haga eso con otros libros. ya, sí, sí. Yo era de las que subrayaba, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya pongo una marquita y, y ya está. Vale, por si acaso. Me pilla el autor del libro y dice, ¿qué has hecho con mi libro? Pero bueno, es lo que dices, que al fin y al cabo luego el libro es de cada uno y lo que se pueda sacar. Pues ya casi estamos terminando, ya llevamos casi una horita con esta charla y sí que me gustaría bueno, que le dejaras como una gota o un par de gotitas, de goticas a nuestros oyentes sobre el libro o sobre ti o sobre escribir o sobre lo que se te ocurra. Hombre, teniendo en cuenta que estamos aquí por el libro de Cada día cuenta, yo creo que la gotica más importante es que como personas
a veces tenemos que pararnos a mirar a nuestro alrededor. La vida, la sociedad en la que vivimos es muy frenética, se nos exige mucho, hay una tensión y una presión constante por todo, por resultados, por hacer cosas. Incluso una cosa que suelo ver en las grandes ciudades es que la gente vive para trabajar y, y a veces hay que parar un ratito, eh, mirarse a uno mismo, entenderse a uno mismo, entender lo que sentimos y darse cuenta de que los días pasan y no van a volver, que cada día cuenta, que hay que aprovecharlo porque es lo que tenemos. Sin tiempo no tenemos nada. Ujú. Efectivamente. Sí, hay que disfrutar cada minuto y cada día, ¿vale? Así que nada, ese es el consejo que nos da Yausi. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta charla. Para los que estéis en Madrid próximamente, ¿no? Ya hacemos ya publicidad por si hay alguien que nos escucha. Estarás en la Feria del Libro, ¿verdad? Firmando libros. Voy a estar, bueno, a partir del día 24, creo que es el miércoles que viene, voy a estar una semana y media en Madrid firmando, bueno, casi todos los días. No estaré todos los días en la feria, algunos días estaré en librerías, pero si alguien vive por Madrid y quiere pasarse a saludar, no hace falta que vengan a cosas de los libros, yo soy un tío muy simpático. Pueden pasarse a saludar. Los días, el calendario de firmas y tal, todavía no lo he puesto en mis redes sociales. Instagram es lo que más uso, pero lo pondré, espero que mañana o pasado ya pueda ponerlo. Soy muy fácil de encontrar porque Yausi no hay muchos en el mundo, así que si me buscan por Yausi, probablemente salga el primero o el segundo. Y si no, pues Yausi Manuel Fernández en Google se me encuentra muy rápido también. Qué Y rápido. y ya digo que yo soy un tío muy simpático, respondo siempre y esas cosas. No, sí, sí, doy fe, ¿vale? Porque, bueno, nos conocimos así en la librería, así de repente, y la verdad que me encantó, ¿no? Me encantaste por el hecho de, bueno, pues de conocer a un autor, de poder comprar el libro y, bueno, me compré el libro, ¿no? Para saber de qué iba, porque la verdad que fue como una atracción. Yo siempre he dicho que a mí los libros no los escojo yo, sino que es el libro el que me escoge y el que me llama y me dice, ve, ey, cómprame, cómprame, ¿vale? Y bueno, espero que le pase a nuestros lectores, a nuestros oyentes, bueno, si están en Madrid puedan pasar y comprar el libro. Y si no, pues lo podéis comprar en la librería y si no, bueno, buscáis en internet que seguro que lo encontráis. De todas formas, como esto queda grabado, también pondremos en comentarios las redes sociales de ti, ¿vale? De Yausi, para que te puedan encontrar, te puedan seguir y bueno, cuando publiques lo siguiente, pues podamos comprar tu siguiente libro. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a nuestros oyentes y os espero el día 30 de mayo con otro libro y en este caso una autora. Pues hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Muy bien.